Ya hemos pasado, toda esta parte ha sido tratamientos de recocido. Todos los tratamientos de recocido están de alguna forma caracterizados por enfriamientos lentos. Muchos de ellos son temperaturas de austerización. El recocido de globalización es un caso muy particular. El recocido de regeneración total es el mejor ejemplo de un recocido de austerización completa, y los recocidos de alivio de tensiones y recocido contra acritud son dos tratamientos térmicos a temperaturas debajo de la temperatura AC1. Entonces, ya hemos visto estos distintos tipos de tratamientos térmicos y ahora vamos a ver el tratamiento normalizado. El tratamiento normalizado, como su nombre le indica, lo que busca es normalizar propiedades mecánicas. Es decir, es la condición microestructural con la que la mayoría de los aceros se vende en los establecimientos que proveen de estos materiales. Entonces, normalmente un acero estructural, acero para maquinaria, aceros hipotectoides, aceros de menos de 0,4, 0,5% de carbono, se expenden en estado normalizado. Existen otros que se pueden expender ya en estado de bonificado, es decir, estado de temple y revenido, vamos a ver luego, pero la mayoría de casos es la condición de normalizado la que rige la microestructura de estos aceros que van a ser empleados de esa manera en servicio. El tratamiento normalizado se da, al igual que el tratamiento recocido de regeneración, a una temperatura por encima de A3, la temperatura de austerización completa, más 50 grados centígrados. Entonces, es exactamente la temperatura de recocido de globalización, de regeneración. Los tiempos de calentamiento se parecen mucho también, va de media a 1 hora por cada espesor. La única diferencia entre el recocido de regeneración y el normalizado es el enfriamiento. El enfriamiento, en vez de hacerse al horno lentamente, se hace al aire. Entonces el enfriamiento es más rápido y eso induce una microestructura ferrítico-perlítica más fina que la de recocido. Entonces eso él da como consecuencia mejores propiedades mecánicas. Por eso es que ese es el tratamiento con el cual se venden, digamos, las planchas, los redondos, los perfiles de los aceros estructurales y de los aceros para maquinaria. Entonces, a diferencia del recocido total, donde la perlita es gruesa, la resistencia mecánica es menor, la ductilidad puede ser mayor en el recocido total, en el normalizado la perlita es mucho más fina y en mayor cantidad. Esto porque la velocidad de enfriamiento es mayor e induce una distribución de las dos fases de manera diferente, de manera que hay más perlita, porque esa perlita ya no tiene 0,8% de carbono, sino menos. Pero eso es consecuencia de que el tratamiento térmico se da en condiciones fuera de equilibrio, que ya no rige lo que el diagrama hierro-carbono nos indica. El resultado es mayor resistencia mecánica, mayor dureza, eso es cierto, un poco menos de utilidad, pero un poco menos. No lo hace un material frágil en absoluto. Un acero A36 sabemos que tiene una ductilidad que puede llegar entre 25 y 30% de utilidad, que es bastante aceptable. Entonces, los tratamientos de normalizado son también nuevamente A3 más 50 grados centígrados. Observen que el normalizado se da en los aceros hipotectoides, es decir, menos de 0,8% de carbono. No tiene sentido normalizar aceros de herramientas porque el normalizado me va a dar estructuras constituidas por, en este caso, perlita más cementita, y hemos dicho que eso no sirve para nada. Entonces aquí el tratamiento normalizado no tiene utilidad, solamente en los aceros de menos de 0,8% de carbono. Entonces el normalizado va a ser una temperatura de normalización en la región de austenita al 100%, con un valor que oscila, que
es A3 más 50 grados centígrados. Y finalmente un enfriamiento al aire. En este caso, lo que puede ocurrir es que en aceros donde logro una austerización completa, al enfriar al aire, el enfriamiento es tan rápido que no permite la precipitación de carburos de hierro. Y el resultado es que hay una microestructura completamente perlítica. Esto puede ser útil no en aceros para herramientas, pero podría ser útil en algunos aceros donde la estructura perlítica puede ser usado. Ya hemos dicho, por ejemplo, para los aceros de alta tensión, los cables que se utilizan para alta tensión, para altos esfuerzos mecánicos, la estructura o la microestructura perlítica es muy favorable y que cada vez se han estado buscando aceros de alto carbono y de grano ultra fino. Esos tienen unas características ligeramente distintas a las que se pueden obtener solo con un tratamiento normalizado, pero lo que quiero decir es que esta microestructura perlítica puede solamente en esas aplicaciones, y algunas son muy específicas, tener sentido en aceros de más de 0,8% de carbono. Hemos dicho que la perlita es un conjunto de láminas de ferrita más cementita. Y entre ellas hay un espaciado interlaminar. Esta distancia entre las láminas de cementita se conoce como la distancia interlaminar. Cuanto más fina sea esa espaciado, esa distancia interlaminar, la resistencia mecánica, el esfuerzo de fluencia aumenta. Entonces, estructuras perlíticas con estos espaciados interlaminares más reducidos tienen mejores propiedades mecánicas, y eso se consigue con enfriamiento al aire, con el tratamiento normalizado. Bueno, esto simplemente como curiosidad, no tienen que entrar a este nivel de detalle, pero sí para que se den ustedes una idea. La microestructura, a pesar de que estamos hablando de que un tratamiento normalizado me da todavía microestructuras ferrítico-perlíticas similares a las de un recocido, la proporción de los microconstituyentes en él cambian. Tengo un acero 1040, 0,4% de carbono, que ha sido sometido a recocido total. Aquí, recocido total, la cantidad de ferrita primaria, es decir, aquella que se forma antes de la reacción eutectoide, abarca un 50% de toda la imagen que estamos observando, de todo el material, mientras que la perlita abarca el otro 50%. Si en cambio ese mismo acero lo someto a la misma temperatura de austerización, pero la enfrío al aire, en vez de enfriarla lentamente como el recocido total, el resultado en la microestructura sigue siendo ferrita más perlita, solo que la cantidad de ferrita primaria se reduce hasta 20%, y la cantidad de perlita fina, en este caso la perlita, aumenta hasta un 80%, y obviamente los espaciados interlaminares son cada vez menores, obteniéndose una perlita más fina que la obtenida por recocido total. Es decir, no solamente es que la perlita se vuelve más fina, sino que aumenta en volumen a través de un tratamiento normalizado. Todo ello se traduce en una mejor propiedades mecánicas. Entonces aquí tenemos una perlita fina normalizada por tratamiento normalizado, puede alcanzar una resistencia máxima a la tracción de 850 MPa, una dureza Brinell de 300 Brinell. La perlita gruesa, producto de un recocido total, me da hasta un valor de resistencia de tracción de 600 MPa. Y si esta perlita la globulizara, es decir, la esferoidizo, tengo solamente ferrita más carburo y hierro, pues llega a un nivel de resistencia menor a 490 MPa. Entonces vemos pues cómo cambia radicalmente las propiedades mecánicas en función de la morfología de esa perlita. Entonces, el normalizado es un tratamiento térmico con una velocidad de enfriamiento mayor
que el tratamiento recocido, pero menor que el tratamiento térmico de Temple. O sea, es un tratamiento intermedio entre el Temple y el recocido. En aceros de muy bajo contenido de carbono, de menos de 0,2, pues mejora la maquinabilidad, favorece el temple posterior. Es decir, cuando yo quiero asegurar un buen temple en una pieza que no sé cómo es su microestructura, entonces la someto previamente a un tratamiento normalizado, luego del normalizado paso al tratamiento térmico de temple y entonces luego ya al tratamiento de revenido. El tratamiento normalizado es el tratamiento que se emplea para borrar tratamientos anteriores que hayan sido ejecutados de manera inadecuada. También nos permite eliminar tensiones residuales, corrige enfriamientos irregulares y permite recuperar un acero que se ha sobrecalentado. Es decir, ya hemos dicho, cuando he elevado la temperatura de austenización por encima de cierto valor, comienza a crecer el grano. Ese crecimiento de grano reduce propiedades mecánicas a temperatura ambiente y una forma de resolver este problema es normalizando la pieza nuevamente, sometiéndola a un tratamiento de oxidación a una temperatura de A3 más 50 grados centígrados y enfriándolo al aire posteriormente. Entonces, es el tratamiento térmico que se usa para corregir algunos problemas previos realizados con calentamientos inadecuados. Acá se ve cómo para distintos tipos de aceros, el acero 1020 que tiene 0,2% de carbono, el 1040 con 0,4% de carbono y el 1060 con 0,6% de carbono, ven que el recocido y el normalizado tienen propiedades mecánicas distintas. Vemos siempre que el normalizado le confiere mejores propiedades al acero. Bueno, esto es simplemente ver las diferencias entre una perlita de un normalizado con distancias interlaminares más pequeñas que con un recocido.